y vamos a hablar de vacíos y contradicciones en el sistema de promoción vertical de la carrera para las maestras y los maestros, al que nosotros aquí en México denominamos USICAM. Así lo vamos a estar viendo en este momento. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, pues en México hemos pasado de una reforma a otra y cada una de esas reformas ha dado por hecho una forma diferente de contratar, de promocionar a los docentes. Del 2013 al 2019, el gobierno de México hizo una reforma, pero fue muy mal vista por los maestros, traía muchas situaciones, encerraba muchas cuestiones que los maestros consideraban punitivas y finalmente, al cambio de gobierno en el 2019, se sustituye esta ley y se crea una nueva, que es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con la intención de redignificar al docente y darle un mejor lugar en la escala laboral, en sus condiciones de trabajo y en su estabilidad. ¿Qué sucede con esta parte? Bueno, pues en esta investigación que yo realicé, vamos a entender como vacío un elemento que está contemplado, que no está contemplado en la ley. Cuando nos dan muchas situaciones que tenemos que cumplir, hay otras que la ley no contempla. Y vamos a llamar contradicción a aquellos elementos que aún estando en la ley no están siendo respetados. Bien, para esta parte, nosotros vamos a hablar de la creación. Ya dijimos, se crea el 30 de septiembre del 2022 y esto tiene como idea el proceso de selección para admisión, promoción y reconocimiento de personal que ejerce función docente, directiva o de supervisión en el sistema educativo nacional a nivel básico y nivel superior. Es decir, este esquema de USICAM sirve tanto para que los maestros que quieren ser docentes se acerquen al sistema en preescolar, en lo que llamamos la primaria, la secundaria y ahora también en nivel medio superior o la preparatoria aquí en México. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto se hace mediante un proceso anual. Cada año sale una convocatoria, se expide una convocatoria, donde se busca que los aspirantes todos lo hagan en igualdad de condiciones. Es un proceso público, transparente, equivalente o imparcial, o por lo menos eso dice la ley. ¿Y qué es lo que busca esta convocatoria, esta situación? Pues verificar los conocimientos de aptitudes y de experiencia que los maestros tengan y asegurar que se contrate al personal, pues que cumpla con el perfil necesario, que se apegue a la materia que va a impartir o que se apegue a las funciones que se les va a designar. Bien, ¿qué utilizamos para hacer esta pequeña investigación? Bueno, pues lo que tenemos es un sistema que tiene apenas 3 años. Revisamos pues la información que hay desde la creación. Revisamos la plataforma con la cual se trabaja y se evalúa a los maestros, todas las fuentes documentales que pudimos acercarnos, algunas grabaciones, algunas filmaciones, cuestiones que los periódicos han sacado en estos últimos 3 años y que ahora voy a poner a su consideración. Para nosotros, solamente vamos a hablar de una parte que es la promoción a funciones directivas o de supervisión y que en este capítulo vamos a llamar promoción vertical. Es decir, el docente va ascendiendo a un nivel de mayor responsabilidad. ¿Cómo lo va a hacer la unidad? Pues va a regular esta promoción, lo va a hacer a través del concurso y se va a sujetar a unos lineamientos que va a establecer. ¿Por qué solamente vamos a hablar de las figuras directivas? Porque es ahí donde tal vez vemos más vacíos y más contradicciones. Estamos hablando que los que pueden llegar a una función directiva, les llamamos aquí subdirectores, directores o inspectores de zona. Son docentes que ya están en el sistema, que ya han sido contratados, que ya tienen un tiempo trabajando y que aspiran a cambiar a otro tipo de responsabilidad. Bien, ¿cuáles son esas contradicciones? Bueno, pues lo dividí en 2 partes, lo actual y lo que nosotros vemos como contradicciones.
Se establecen disposiciones, pero estas disposiciones año con año, en estos 3 años, han cambiado. Cambia el tiempo de ingreso, cambia el tipo de evaluación, cambia las características con las que se va a hacer. Entonces no vemos una continuidad. Le piden al docente que tenga un nombramiento definitivo, es decir, que ya sea un docente de base. Y resulta que tenemos muchos docentes cuyos nombramientos no son de base desde hace mucho tiempo, son interinos ilimitados o están cubriendo una función solamente como una comisión. Nos dice que ejerzan la función. Mucho tiempo en el sistema educativo se contrataron personas con una clave o con una función y se les hace que cubran o que trabajen otra. Es decir, yo soy docente frente a grupo, doy la materia de español y de repente alguien me dice, oye, ¿te gustaría ser promotor de lectura? Y si yo digo que sí, a la hora que participo, aunque mi plaza sea de maestro frente a grupo, pues resulta que no estoy en la función que necesito estar para participar. El número de años en la función. Bueno, pues el número de años es contado a partir de que a uno le otorgan la función. Pero si esa función solamente fue de palabra o solamente fue, digamos, económica o de una manera administrativa, pues a la fecha de la convocatoria yo no tengo los años ni el documental para demostrar que tengo esos años en la función. Hay una situación que le llaman preregistro. En el preregistro uno manifiesta su intención de participar y muestra las documentales que solicitan para ello. En estos filtros, las personas que atienden, no todas conocen todos los documentos que se requieren para este concurso y a veces rechazan a los docentes porque no cumplen, según estos, según su criterio, todos los registros. Y eso impide que el maestro pueda participar y lo pueda hacer hasta el año siguiente. Las constancias laborales a veces son difíciles de obtener y el tiempo es una de las variantes más difíciles y quien la tiene que otorgar es la misma autoridad. Nos dicen que debe haber unas valoraciones estandarizadas. Sin embargo, los puntajes cambian año con año. Le dan un valor diferente a la preparación, un valor diferente a los cursos que se toman, un valor diferente a las actividades que uno realiza. Y no hay claridad ni argumentación para hacer un cambio de un año a otro en estos puntajes. Las guías de estudio que les ofrecen a los docentes para esta parte de la preparación para el examen no son más que un listado de materiales, no son claros si nos dan un libro con un autor determinado, si vamos a leer el libro completo o si solamente quieren 2 o 3 páginas de ese material o solamente citar las ideas principales. Solamente es un cúmulo de materiales que piden que el docente lea, pero no le da ninguna orientación clara al respecto. Hay 2 rubros en particular, el reconocimiento al buen desempeño, que se tendría que aplicar al docente que aspira a un cargo de dirección. Sin embargo, a pesar de que es un rubro que viene en la convocatoria, estos 3 años nadie ha sabido cómo se aplica y no se ha aplicado. No hay instrumento, no hay elementos para hacerlo. Y el segundo se llama encuesta de percepción sobre el trabajo del docente de dirección o de supervisión, donde se pretende que sean los padres de familia o los compañeros que están a cargo del director o del supervisor, quienes puedan decir cómo es el trabajo de esta persona. Ellos hablan de algún formulario, pero estos 2 últimos rubros, ninguno de los 2 se ha podido evaluar, a pesar de que está en los documentos actuales. ¿Cuáles son nuestros vacíos? Bien, pues estos vacíos se dividen en varios aspectos. Uno es el desempeño de la función acorde a la categoría. A nosotros nos dan una clave para trabajar, una clave con la que nosotros cobramos en nuestro talón y que nos señala qué tipo de función tenemos, si somos docentes frente a grupos, si somos maestros de actividades tecnológicas o si tenemos otro tipo de función. Como muchos desconocen este tipo de claves, a veces recibimos claves equivocadas o claves que no conocemos
Y cuando tenemos que pasar por esta revisión documental, nos dicen, pues tu clave no está de acorde a tu función, pero no hay nadie que nos diga ahora cómo le hacemos después de tantos años de haber trabajado con esta clave para cambiarla de acuerdo a la categoría que tenemos. Por eso lo llamamos un vacío. ATP para nosotros es un apoyo técnico pedagógico por reconocimiento o comisionado. Cualquiera de los dos elementos que tenga esta persona que ostente esta clave, esta no está contemplada y no puede participar. No nos explican por qué, no nos dicen cómo y tampoco nos dicen si algún día lo van a poder hacer. Entonces, ellos que son gente que apoya a las zonas escolares o a las inspecciones de zona, a pesar de que tengan cierta capacitación y que tengan un conocimiento amplio de las cuestiones de gestión, no pueden participar. Los docentes que están frente a grupo deben tener 30 horas semana clase mínimo, es decir, las plazas más altas que podemos trabajar en el sistema educativo mexicano son de 42 horas. 42 horas que cada uno va ganando como puede en la oportunidad que haya y ahora en este sistema hay un concurso para horas adicionales. Pero si las horas de un principio que uno tiene trabajando se las dan como interino limitado o como provisionales, esas horas, aunque tuviera yo 42, no las puedo concursar hasta que esas horas sean de base o sean en propiedad. Y hacer esto cuesta muchísimo trabajo porque tampoco hay forma para que alguien le diga cómo se basifican esas horas. Por eso es otro vacío. Nos dicen que vamos a tener un puntaje por zonas de marginación y de pobreza, pero en la Ciudad de México este catálogo no aplica. Entonces, a pesar de que también este elemento multifactorial cuenta para la promoción, pues tampoco para nosotros es importante porque la Ciudad de México no está catalogada como una zona de marginación y pobreza. En las convocatorias, cuando se lanza cada año, anualmente, normalmente no aparecen plazas, es decir, uno concursa sin saber ni dónde ni cómo están esas plazas. Van saliendo conforme el tiempo pasa y durante el año que dura el resultado que cada persona obtiene. Pero a ciencia cierta nunca sabemos si hay una plaza, 5 plazas, 10 plazas o 50 plazas. Prácticamente todos concursan habiendo 0 plazas al momento que se lanza la convocatoria. El examen o la valoración que hacen a los docentes de un principio debería ser presencial, pero finalmente han determinado, y con todo esto de la pandemia, que fuera en línea. Pero esta parte de que sea en línea pues obliga que el docente, cada docente debe tener su equipo, cada docente debe tener una conexión correcta y adecuada a Internet, pero sobre todo cada docente se debe sujetar a cada uno de los elementos porque se utiliza un programa especial para hacer el examen. Entonces el equipo no puede ser obsoleto, debe estar en condiciones óptimas para que el programa corra y el docente pueda hacer su evaluación. Pero esto todo es a cuenta de lo que el docente tenga. No hay un espacio para ir a hacer el examen, ni tampoco un área que nos facilite estos equipos. Entonces, si el docente cuenta con ese equipo, podrá participar y si no cuenta, pues no hará esta valoración. Estos son los vacíos, unos de los vacíos más serios que hemos encontrado en la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que concluimos después de hacer toda esta revisión? Pues la primera, que no se ha logrado redignificar al docente ni se le han dado mejores condiciones en su trabajo. La segunda es que pasadas las 3 primeras convocatorias que empezaron a partir de 2020, porque de 19 a 20 no hubo, o sea, a pesar de que la ley estaba y que ya estaba en vigor, no se dejó espacio para esta convocatoria. Y bueno, eso generó vacíos y algo que en esa época llamamos criterios excepcionales, con las que podíamos haber cubierto las vacantes que hubiera de funciones directivas precisamente para esta área. Entonces, este vacío de 19 a 20 quedó muy abierto y estas personas que se acogieron a estos criterios excepcionales no tienen plazas de base, no tienen seguridad y tienen que hacer
uno de los concursos para poder lograr que su plaza sea ya de propiedad o de base. La consistencia en los factores multifactoriales, le llaman así factores multifactoriales, con los que son evaluados los aspirantes, deberían ser más precisos, las convocatorias más claras y además orientarlos para la obtención de cada uno de los elementos que se necesitan. ¿Dónde vamos a sacar la constancia? ¿Qué tipo de cursos son los que nos van a admitir para este concurso? Y cosas que el docente tendría que tener claro cómo y cuándo las va a obtener. Las plataformas sobre las que nosotros trabajamos han sido muy criticadas porque son por horario. Tienen un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o bien de 9 de la mañana a 6 de la tarde, cuando nosotros solicitaríamos pues que estas plataformas fueran de día completo, ¿no? O sea, como por qué tendrían que descansar si al final son cuestiones electrónicas que no se están reiniciando a cada momento. Entonces, esos horarios también han sido difíciles para nosotros. Los dos aspectos de que hablábamos, el reconocimiento al buen desempeño y lo que tiene que decir la comunidad del trabajo del docente, pues ya deberían tener instrumentos para poder ser medibles o bien haberlos retirado de la convocatoria si no van a ser evaluados. No vemos el caso de que estén colocados en esta convocatoria si no se va a poder cubrir con ese requisito y no hay elementos para poderlos evaluar. La apreciación de conocimientos y aptitudes ahora tiene una modalidad, sobre todo en esta parte de la promoción vertical. Y estos procedimientos se relacionan con la estructura de los instrumentos. Todos ya son por casos, las respuestas todas son muy parecidas. Sin embargo, esto no se ha explicado a todos los docentes. Muchos todavía tienen la idea de que esto se puede hacer a través de haber leído completamente y solamente contestar como si fuera un examen y no, el estudio de caso es diferente. Hay que asegurarnos, pues, que todas las computadoras con las que trabajamos cumplen. Entonces, este instrumento resulta que tiene un costo económico para el docente de instalación y además que tenga las habilidades para poder hacer el examen, lo que pone en desventaja a maestros del sistema rural o a maestros que están alejados de sistemas de conexión cercana. No nos hace mucho sentido que los docentes tengan que otorgar un consentimiento para ser grabados en el momento que hacen el examen. Ese es el programa del que estamos hablando y del cual depende que si hace movimientos extraños o no, su evaluación se tomará en cuenta o bien se dará de baja del proceso. Y lo último, pues decíamos que los resultados de esta evaluación o cómo se valora al docente deberían ser claros, se le deberían entregar en qué parte fueron correctas sus respuestas, cuáles no, como para que también el docente pudiera conocer estas debilidades que tiene, las fortalezas con las que cuenta y él mismo ir estableciendo un trayecto formativo que le permita crecer como profesional, hacerse una persona más capacitada y poder desempeñar mejor esta tarea encomendada. Todo esto que encontramos es un planteamiento que hacemos para que este sistema con el cual se evalúa a los docentes en México pueda mejorar y pueda dar mejores resultados. Agradezco a todos su atención y por último señalaré que, bueno, pues las políticas públicas todas son perfectibles y que finalmente cambiar de una ley a otra se debe hacer solamente para mejorar, para hacerlo con mayor responsabilidad, de manera transparente, clara y sobre todo en igualdad de condiciones, buscando siempre profesionalizar y dignificar a los docentes. Muchísimas gracias a todos por su escucha y quedo atenta a sus preguntas. Gracias.